Son las 6:01 en este Gobierno de la Tarde. Es momento de escuchar las llamadas de los amables oyentes que van a comunicarse con don Álvaro Albelo en esta hora. Saludos, don Álvaro, bienvenido a esta Z101. Gracias, Esteban Delgado. Adelante. 732-0101, 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Albelo a esta hora. Gobierno de la Tarde, por favor, diga su nombre y diga su pregunta, pero por favor baje su radio. Adelante. Sí. Richardson Hernández, don Álvaro, el José González Sánchez. Diga otra vez, José. El José González Sánchez, presidente que era presidente de la Cámara de Diputados. Gobierno de la Tarde. Pero diga algo, no se oye nada. No se entendió, el hombre está... Sí, buenas tardes. Diga usted, adelante. Señor Álvaro, para usted, ¿cuál fue el mejor bateador? ¿De Felipe Aló a Manuel Mota? Más completo, por ser honronero, Felipe. Más completo, por ser el matemático del bateo, Manuel Mota. Gobierno de la Tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Sí. A mí, por favor, pregúntale a don Álvaro, ¿quién fue Tolentino Dick y cuál fue el aporte a la República Dominicana? Repite el nombre, por favor. Él pregunta por Hugo Tolentino Dick, que quién fue y que cuál fue su aporte. De primera categoría. Un político a carta cabal, serio, responsable, honesto, talentoso, culto. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un catedrático universitario por más de 50 años. Perteneció al Partido Revolucionario Dominicano porque era íntimo amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. No fue por eso que fue elevado a la rectoría, sino por su talento, por su capacidad. Hugo Tolentino Dick debe ser recordado siempre como una gloria de la cultura dominicana, de nuestra enseñanza. Gobierno de la Tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buena. Desde La Vega, ingeniero Roberto Saldívar. Preguntarle a don Álvaro qué significó en esa época, tanto en lo político como en lo deportivo, el match del siglo entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Muy importante, porque por primera vez desde principios de la década de los años 50 los rusos perdían el campeonato mundial de ajedrez, que lo había ganado quien usted sabe. Entonces Fischer desafió todo eso, ganó todos los torneos necesarios para enfrentarse a Boris Spassky, que era el campeón mundial. Y entonces en Reykjavik, la capital de Islandia, se efectuó un match y finalmente Fischer ganó el match y ganó el campeonato mundial, y por lo tanto arrebató a los soviéticos el dominio absoluto que tenían sobre el ajedrez a nivel superior. Diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Saludos, buenas tardes, Rajita Sepúlveda de los Alcarrizos. Sí. Tiene que hablar rápido, no habló, ¿qué le pasó? Gobierno de la Tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas gracias. Yo quisiera saber, don Álvaro, usted provino el nombre de la provincia de Ávila. Ahora esta llamada. Sí, esa o llamada. Es su teléfono, o es algo técnico, pero esta llamada está muy mala, no se entiende nada. Así es. Gobierno de la Tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Bueno, Aníbal de Güell. Yo quiero que me pregunte a don Álvaro que si él no cree que a la calle Nordeste debieron haberle puesto Gregorio Perón. ¿A la calle? Él dice a la carretera, será del noroeste, porque él no dijo calle. ¿Qué confusión tiene usted? Ahora sí me está buscando a mí, me está provocando. Yo le voy a decir que no es a una calle, que hay que ponerle el nombre de él. Hay que poner el nombre de él al país, porque él es el padre de la patria, general Gregorio Luperón, por encima de todos los dominicanos.
De todas maneras, don Álvaro, una de las principales avenidas de aquí que circunda la capital lleva el nombre de Luperón, que es la avenida que está aquí. Sí, señor. Que termina y se aquí. quedan cortos. Debía tener más nombres que hablen del gran jefe militar que nos dio una independencia auténtica. Diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes. Una pregunta para don Álvaro. Yo quiero saber por qué a la provincia de Guayá le llaman Moca. ¿Qué dice él, Esteban? Que por qué a la provincia de Espaillat le llaman Moca. Esa es su pregunta. Imagínese usted. Ahí tuvo el lugar preciso de donde salió la conspiración para matar a Trujillo. Eso es algo que estoy diciendo yo, al margen de otras realidades que pueda haber, de territoriales, etcétera. Pero eso es lo que se me ocurre decir de la gloriosa Moca, con todo y el traidor que traicionó a su padre y mató al presidente de la República, Ulises Heró. Gobierno de la tarde, Sí, adelante con su pregunta. Sí, Franklin desde Santiago. Diga. Don Álvaro, en los tiempos de Trujillo había cámaras de diputados y senadores, y de ser así, ¿quiénes serán los presidentes? Gracias. Bueno, Trujillo los designaba de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su simpatía, de acuerdo a los favores que les hacían o le podían hacer, también de acuerdo a su personalidad, su carácter, sus condiciones. Lo único que el que era designado llegaba al salón de sesiones por primera vez y tenía que firmar un acta mediante la cual renunciaba. O sea, estaba tomando posesión, ¿verdad? Y al mismo tiempo presentando su renuncia. Eso era Trujillo, para ganar tiempo y además para decirle al otro, meterle miedo. Tú dependes de mí, tú eres lo que eres gracias a mí. Con un movimiento quedas fuera. Gobierno de la tarde, adelante, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Y buena, don Álvaro, una pregunta. ¿Quién es más estratega político, Danilo Medina o Leonel Fernández? Yo los pongo igual. Por eso llegaron a presidentes de la República en momentos tan complicados, en momentos tan difíciles, los dos, de manera que cada uno tiene sus méritos dentro de eso que usted mismo les exige. Diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Mi nombre es Manuel Reyes y quiero aportar algo. Luis, 4 años más. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta. Buenas, Carlos Manuel, de aquí de la capital. Don Álvaro, ¿qué hay de cierto que el presidente Estrella Ureña rechazó una propuesta por Fulgencio Batista para ayudar al conocimiento del cerramiento de Trujillo? No. Esa relación nunca existió. El que hable de eso no conoce la problemática internacional, ni del político dominicano que usted mencionó, ni del político cubano que también usted mencionó. Estas son cosas al margen de la verdadera política de Cuba, de República Dominicana, del hemisferio occidental. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, Luis de León. La pregunta era que de la carta que Trujillo escribió con respecto a los haitianos, que decía que en 50 años se iban a recordar de, porque vengo de conocer esa realidad. Él pregunta a don Álvaro por una expresión que había hecho Trujillo en algún momento, que había advertido que en 50 años se iban a acordar de que los haitianos iban a tener el país invadido, que sí es cierto que... Es verdad que lo dijo, pero Trujillo no era ningún bobo, ningún tonto, ningún pendejo para estar anunciando lo que él haría, porque no es cuestión de, sí, pero demasiado tiempo. Él preveía eso. No. Trujillo no enseñaba sus cartas. Si las tiraba en la mesa, era boca abajo. De manera que Trujillo no hablaba así. Me atrevería a decir que Trujillo nunca habló de esa manera, y si lo hizo, fue en un lugar muy cerrado,
muy oscuro, muy de tropas a tomar. Buenas tardes, diga su nombre, su pregunta y baje su radio, por favor. Diga, adelante. No habló ese Francis. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta, por favor. Adelante. Buenas tardes, gobierno. Sí. Diga. Yordalisa desde Bonao. Sí. Pregunta para don Álvaro, ¿cómo catalogaría el gobierno del... Gobierno de la tarde, buenas, diga su nombre y su pregunta. Buenas tardes, gracias, Freddy. Sí. A don Álvaro, si el Intrepid participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién? El Intrepid. El Intrepid. Aquí, por Dios, se refiere a la plataforma, don Álvaro, que se conoce como el Intrepid, que si se usó en la Guerra Mundial. El Intrepid. Sí. No daba para eso. Punto y aparte, o punto y muerto. No daba para eso. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta. Buenas tardes, Esteban. Luis Liranzo, Distrito Nacional. Bendiciones para don Álvaro. Don Álvaro, ¿cuál fue el acontecimiento que desencadenó en la Segunda Guerra Mundial, que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Los afanes de Hitler de controlar primero Alemania, como lo hizo, después Europa, como lo hizo, y finalmente como quería el mundo. Era un loco, era un hombre trastornado, era un hombre que deseaba controlar la faz de la tierra, era un hombre que se consideraba por encima de los partidos, de los líderes, de los movimientos, de la política, de todo lo que representara algo de poder. Eso hacía que actuara así, perturbado mental. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Buenas tardes. Sí. Mi pregunta para don Álvaro, Lili, desde Santo Domingo. Diga. ¿Cómo él considera a Luis Abinader? Gobierno de la tarde, buenas, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Manuel desde Santiago. Sí. Mi pregunta para don Álvaro, ¿quiénes se quedaron con los bienes de Trujillo? Con los bienes de Eso Trujillo. No se sabe, ni se sabrá nunca. Usted sabe cómo los recursos trastornan a los seres humanos, trastornan a las instituciones, y eso pasó con lo que dejó el jefe. Diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Araíza de los Alcarrizos. Sí. Don Álvaro, todos somos testigos de las buenas intenciones del presidente. Diga usted su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes. Sí, adelante. Se cayó esa. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, José Rodríguez desde Nueva York. Sí. A mí me gustaría saber si don Álvaro, como un ciudadano ejemplar y dedicado a su comunidad por tantos años, en alguna ocasión votó por Trujillo o por Balaguer. Nunca voté por nadie, digo, a nivel de esas oportunidades que usted se refiere. Ahora yo le puedo decir que hace ya muchos años que me salí de la trampa. Buenas tardes, su nombre y su pregunta. Adelante. Álvaro, ¿qué papel jugó todos los billetes del gobierno de Trujillo? No, un papel muy poco airoso, un papel muy poco católico, muy poco cristiano, muy poco amante de la humanidad, y sí el papel de un hombre bastante brusco, bastante violento. Mejor, ya que murió y dejó descendientes, mejor lo dejamos así. Siempre tenemos ese gesto de debilidad. Dejémoslo así, porque habría que decir algunas cosas desagradables de don Cholo Villeta. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos tomando llamadas para don Álvaro Albelo. Francis, llévatelo.